Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mateo Apolo, estudiante de séptimo semestre de la asignatura Gerencia Jurídica, dirigida por el doctor Rubén Méndez Reati, en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El tópico que trataremos el día de hoy serán los aspectos generales y aspectos gerenciales de un estudio jurídico boutique. Por lo tanto, para esta entrevista contamos y agradecemos la presencia del doctor Robert Venero Peralta. Por lo mismo, antes de iniciar con la entrevista, realizaré la presentación del doctor que nos acompaña el día de hoy. El doctor Robert Venero Peralta es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es egresado de la maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras de la Universidad del Pacífico, profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Ha sido coordinador legal de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi y abogado senior en la Comisión de Fiscalización del Dumping y Subsidios del Indecopi. Ha sido asociado senior del área de competencia y protección de datos personales del Estudio Muñiz y ha trabajado en Prior y Carrillo Abogados y en el área regulatoria de Telefónica Móviles. Ha realizado una pasantía en la Agencia de Competencia Brasilera, CADE, que es el Consejo Administrativo de Defensa Económica, y actualmente es socio gerente del Estudio Jurídico Diez-Canseco y Competencia y Propiedad Intelectual en el hermano país de Perú. Quisiera nuevamente agradecerle, doctor, por su presencia. Muchas gracias a ti por la entrevista, Sebastián. Encantado. Listo, doctor. Como primera pregunta tenemos, no sé si en términos generales nos podría mencionar cuáles son los rasgos distintivos de un estudio jurídico boutique. Perfecto. Sí, bueno, lo primero, para ponernos todos en contexto, yo lo que quisiera recalcar es que la forma en la que se ejerce hoy la profesión es una forma, yo diría ya, estamos ante una industria de servicios legales. Y dentro de esa industria se van generando nichos, no solamente en función a las especialidades del derecho, sino en función a la forma en la que se van a prestar estos servicios. Entonces, si uno da una mirada global, me refiero al mundo entero, va a encontrar que existen ciertas tendencias a nivel global. Hemos pasado del abogado todista, haciendo un análisis histórico, aquel abogado que veía desde derecho penal, pasando por derecho de familia, en fin, a las especializaciones, ¿no? Luego hemos pasado por firmas que tienen una fuerte corriente familiar, y esto pasa sobre todo en países de la región. Todavía existen muchos estudios basados o muy vinculados a familias, donde el abuelo comenzó con el ejercicio, luego pues heredó esto al padre y así. Esa es una visión muy familiar, son básicamente empresas familiares que ejercen esto, que ejercen el derecho o que brindan servicios jurídicos, pero hoy, actualmente, se está viendo un fenómeno bien marcado hacia dos grandes tendencias. La tendencia de las firmas globales, aquellas que tienen lazos internacionales como el estudio Garrigues, Baker y McKenzie, Hogan Lovells, que tienen una gran fortaleza en las grandes economías de escala que pueden generar, ¿no? Esas firmas, por lo general, generan un vínculo de confianza con empresas globales, ¿no? Desde la propia matriz. Entonces, le brindan una asesoría a la empresa desde la matriz hacia todos los lugares donde la empresa cliente suele tener operaciones, ¿no? La otra tendencia, es la otra cara de la moneda, o diría el otro extremo, son los estudios boutiques, o incluso su máxima expresión son los llamados emprendimientos one solo, es decir, un solo abogado, pero con mucho expertise y mucho renombre en una determinada especialidad, brinda esa asesoría directamente. Y ese solo abogado puede ser contactado por grandes empresas que reconocen en él un nivel de especialización, experiencia y habilidades que no encuentran en ningún otro estudio por más grande que sea. Entonces, esa es un poco la tendencia. Y si nos enfocamos específicamente en los estudios boutique,
lo que encontramos es que brindar servicios legales bajo esa modalidad tiene importantes ventajas. Para comenzar, los estudios boutique suelen ser estudios altamente especializados en una determinada materia. Lo que los diferencia de otras firmas es el nivel de profundidad en el análisis y conocimiento que le pueden dar a esa materia en la que son expertos. Otra característica importante es que en el estudio boutique se ofrece o se busca ofrecer un servicio con una reacción mucho más rápida. O sea, la palabra clave en un estudio boutique es agilidad. Imagínate pues un escenario en el que el cliente requiere una asesoría para un tema complejo, pero que a su vez requiere una respuesta muy rápida. Entonces, en un estudio boutique no se observa la burocracia o a veces deficiencias que suele haber en una firma muy grande, donde tienen que haber muchos pasos intermedios hasta llegar a un socio, a uno de los socios, ¿no? En cambio, en un estudio boutique, por lo menos en el nuestro, una de las cuestiones que siempre ofrecemos como una característica especial es que alguno de los socios siempre va a estar involucrado en el proyecto, en el encargo. No se va a ver acá, como sí ocurre en otros lados, es que el encargo lo desarrolla un asociado muy junior, ¿no? Por el contrario, una firma boutique suele ofrecer especialización y experiencia, lo que obliga a que el servicio, la mayoría de las veces, sea brindado, si no de manera directa, por lo menos con el involucramiento y supervisión permanente de un socio. Esa es una de las características. Y otro elemento ya visto desde la teoría económica, si se quiere, es que en toda industria, si quieres podemos considerar la industria de la cerveza, de las llantas, de los zapatos, de los médicos, de los abogados, hay una cuestión que es clave y es la posibilidad hasta dónde las economías de escala son determinantes. Una industria en la que las economías de escala son muy importantes te va a arrojar normalmente a un mercado bastante concentrado, donde las empresas, en la medida que sean más grandes y que puedan tener una producción mayor, es que van a poder brindar servicios en términos más eficientes. No ocurre lo mismo en todas las industrias. Fíjate, normalmente en las industrias de servicios personales o personalísimos, no depende de cuántos abogados tiene el estudio para definir qué tan eficiente es el servicio que se presta. Por eso es que los estudios boutique pueden competir de igual a igual en términos de eficiencia con relación a otras firmas que puedan tener cientos de abogados, ¿no? Porque al final, quien va a brindar el servicio, tanto el estudio que tiene 100 abogados como en el estudio que tiene 20, va a ser 1 o 2 abogados. Y lo que va a depender de la calidad y eficiencia del servicio es el grado de experiencia que finalmente tiene, o que finalmente tiene el abogado que te está brindando el servicio. Eso es, digamos, para entrar, creo que yo las principales características de una firma boutique, ¿no? Una firma boutique, a veces hay personas que lo malentienden, no es una firma de pocos abogados. No, lo que caracteriza a la firma boutique es el alto grado de especialización y los muchos años de experiencia que se pueda tener en ese tema específico. Claro, doctor. Entonces, bueno, yo entiendo que las características aquí mencionadas vendrían a ser ventajas de este tipo de estudios jurídicos. Entonces, aquí iría mi siguiente pregunta. ¿Cree usted que, digamos, el hecho de que no sea un estudio jurídico tan grande, digamos, como en estudios jurídicos grandes que tienen, lo que hablábamos en clases con el doctor Méndez es, existen áreas anclas, digamos, existen áreas que no están rindiendo, no son eficientes, pero existen otras que sí, entonces, de manera económica, le soportan, digamos, a la otra. Entonces, ¿cree que usted que esto sería una desventaja para un estudio jurídico boutique, el que solo sea enfocado en una materia, o lo convierte en una Claro, ventaja? sí, sin duda. La ventaja de los estudios One Stop Shop, o sea, que tienen todas las áreas de especialidad, es que tienen el riesgo más diversificado. Van a haber momentos en los que la demanda se concentre más en el derecho laboral
¿no? O momentos en los que se concentren en el derecho tributario, y eso les va a permitir enfrentar desde un punto de vista económico mejor situaciones de crisis como esta, por ejemplo. Nosotros en este contexto de COVID, eh, toda la industria legal se ha visto golpeada. ¿Por qué? Porque los clientes, que suelen ser empresas, son mucho más cuidadosos con su liquidez. Hay una serie de proyectos que han perdido prioridad en este contexto de emergencia. ¿Y hacia dónde es que están orientando su gasto en servicios legales? Hacia cuestiones más urgentes, temas laborales, porque están en procesos de despedir a muchos trabajadores, temas tributarios, ¿no? Temas de bankruptcy o refinanciamiento, insolvencia. Entonces, sí, o sea, diría yo que tener un estudio con todas las especialidades del derecho es un estudio que te permite diversificar el riesgo, mientras que un estudio boutique te estás concentrando en una determinada especialidad del derecho, ¿no? Listo, doctor. Y otra pregunta que surge es, ¿qué circunstancias deben concurrir para que este tipo o modelo de negocio sea escalable, sea un modelo de negocio escalable? O sea, tal vez sea la materia que se escoja, la persona, o qué circunstancias en general nos podría comentar, doctor. Primero quisiera entender bien la pregunta, porque cuando hablamos de escalable, puedo enfocarlo desde dos ángulos. O sea, puedo decirte que el modelo de estudios boutique es escalable a nivel global. Sí. O sea, si bien mi conocimiento me dice que cada vez hay más firmas boutiques en las principales capitales del mundo, pienso que este modelo va a escalar a un punto de que no solamente va a estar en las principales capitales del mundo, sino en las principales ciudades, van a haber cada vez más estudios boutiques. Ese ángulo me permite decirte que sí es un modelo escalable. Ahora, si tu pregunta apunta a si es que el estudio boutique, que hoy en día tiene 20 abogados, se va a convertir en un estudio de 300 abogados, depende. Yo creo que una economía como la americana sí podría admitir un estudio boutique especializado en temas antitrust, como son los temas de la especialidad nuestra, de 300 abogados, porque la economía americana es enorme. Y sí podría haber un estudio altamente especializado en un tema en los Estados Unidos con una cantidad grande de abogados. Pero para las economías de la región veo difícil que un estudio boutique tenga más de 100 abogados, ¿no? Normalmente los números de abogados en un estudio boutique por las especialidades no suele ser tan grande. Suelen ser... Lo que sí suele caracterizar es que el equipo está conformado por personas con más años de experiencia, ¿no? Si se hiciese un promedio de edades, un dato interesante, los números te dan información. Si tú hicieses la media de edad de los estudios grandes, de esos que tienen 300 abogados, te vas a dar cuenta que su pirámide tiene una base muy grande de practicantes y asociados con 2, 3 años de experiencia. Mientras que los estudios boutique suelen tener una buena cantidad de socios, asociados senior, y es una estructura más rectangular, no es tanto así como una pirámide. Sí, doctor. Bueno, la pregunta está orientada a las dos respuestas en general, doctor, así que le agradezco por ese lado. Y justo la última frase me da paso a la siguiente pregunta y es, ¿cree usted que este tipo de estudio jurídico pueda ser creado, digamos, por algún profesional del derecho recién graduado? ¿O se necesita, como usted mencionaba, una experiencia previa, un bagaje previo? Y mira, yo pienso que en general la industria de servicios legales, tanto en su modalidad de boutiques como en cualquier otra modalidad, es una industria que reconoce y valora bastante la experiencia. Yo no le daría el consejo a un abogado recién egresado de emprender un estudio él. Mi consejo sería, honestamente, primero, busca un buen mentor. Es decir, trabaja en alguna firma donde puedas tener cerca a alguien de quien aprender. Preocúpate por eso por lo menos hasta los 30 años.
Si has hecho bien esa base, de los 30 en adelante, quizás puedas haber acumulado una buena experiencia, un buen roce, en términos de dificultad de casos, complejidad de situaciones, que son las que te van formando el carácter y te van dando todos esos elementos adicionales que no te da la universidad. Enfrentar una situación de crisis, enfrentar una situación de conflicto, son situaciones que difícilmente vas a poder ver si es que emprendes desde recién egresado, ¿no? Esta es una profesión, es una industria en la que se valora bastante la experiencia, aunque a veces pueda ser un prejuicio. Yo personalmente tengo 38 años y considero que no habría emprendido este proyecto solo. Yo tengo la suerte de tener un socio que tiene una gran experiencia y fue justamente esa suma de visiones, de fortalezas, ¿no? Que creo que a los dos nos dio esa voluntad de emprender esto. Listo, doctor, muchas gracias. Creo que con esas preguntas abarcaríamos la parte de los aspectos generales del estudio boutique y en este momento quisiera dar paso a las preguntas sobre la posición gerencial, ya que la asignatura a la que pertenezco es gerencia jurídica. Entonces quería preguntarle, doctor, con respecto a la posición gerencial, ¿cuáles cree usted que podrían ser los rasgos a manera general que definen a un buen gerente? A ver, lo primero es que muchas veces los abogados cometemos el error de ver las cosas desde un enfoque muy jurídico. Pensamos que la ley es el fin en sí mismo, cuando en realidad la ley no es más que un instrumento para resolver problemas. Entonces, para ser un buen empresario, siendo abogado, lo más importante creo que es tener esa sensibilidad del entorno que te rodea. Me refiero al mercado en el que estás, quiénes son tus principales competidores, hacia dónde se está moviendo la demanda. Te comentaba, en este contexto de crisis, es bastante palpable que la demanda se está moviendo hacia ciertas otras especialidades. Entonces, diría, bueno, soy de la idea que un buen socio, gerente o managing partner debe tener esa sensibilidad de negocio, ¿no? O sea, ser, además de un conocedor de leyes o de cuestiones jurídicas, debe de entender cómo funciona el mercado, de cómo se mueve la demanda, de entender que finalmente uno no vende lo que quiere, sino vende en función a las necesidades que existen en el mercado. Entonces, ese sería el primer punto, sensibilidad de negocio, visión en perspectiva. Típicamente lo que le toca al socio gerente es subir voy a hacer una analogía, subir a la copa más alta del árbol para saber si se está yendo en la dirección correcta, ¿no? Y hay un equipo que está trabajando en el día a día, pero es necesario tomar una pausa a veces en esa rutina del día a día para poder saber, viendo en perspectiva, si la empresa, porque al final del día es una empresa, está yendo en la dirección que se quiere que se vaya. Listo, doctor. Y siguiendo, o sea, la línea de la analogía que me pareció muy interesante y práctica, como gerente estamos, digamos, están en la parte de arriba, observan todo lo que pasa en la organización. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué mecanismo se tiene desde la posición gerencial para mitigar los conocidos problemas de agencia que se pueden generar dentro de una organización para llevar los intereses tanto del socio con las personas que trabajan para él? Y yo creo mucho en la confianza en el equipo, pero hay un paso previo para que puedas confiar y es que sean realmente un equipo. Y para eso es fundamental que previamente se haya definido cuál es el objetivo que tenemos en común todos los miembros del equipo. Y el segundo paso es haber definido los roles, las responsabilidades, y luego tener mecanismos de accountability o de seguimiento que en función a las tareas y responsabilidades delegadas te permita pues periódicamente evaluar cómo están avanzando
esos objetivos, ¿no? Entonces, cómo solucionar los problemas de agencia, creo que la mejor manera es alineando los incentivos. Si todos en el equipo lo entienden así, no vas a necesitar estar con un látigo. Y te pongo un ejemplo que nos pasó la semana pasada. La semana pasada se publicó los resultados de uno de los rankings más conocidos, que es el de Legal 500, y tuvimos la suerte de que nuestra firma, por primera vez, fue ubicada en la banda 1, en el Tier 1, es decir, en el top, junto con otros dos estudios que tienen pues, más de 20 años de existencia en el mercado. Entonces, eso nos llena de alegría, y cuando conversaba con varios asociados, lo que les decía es, una de las cuestiones más importantes es que ese reconocimiento como firma nos da exposición, y al darnos exposición probablemente vamos a tener mayor trabajo. ¿Y eso cómo beneficia a todos? Porque a los que son asociados les da la oportunidad de tener un crecimiento. En la medida que haya trabajo, que el mercado demande nuestros servicios, eso hace que un asociado senior pueda, perdón, que un asociado junior pueda aspirar de acá a unos años a ser un asociado senior, ¿no? Entonces, hay una labor permanente de comunicación con el equipo para que ellos sepan que tenemos un objetivo común, y que ellos sepan cómo es que se van a beneficiar también dentro de ese objetivo. Y, por ejemplo, algo que nosotros hemos querido desarrollar casi desde nuestro inicio es tener una línea de carrera, ¿no? Que el abogado, desde el practicante, sepa qué es lo que tiene que hacer para ir ascendiendo y hasta dónde puede llegar y cuáles son hasta sus expectativas salariales en esa línea de crecimiento. Listo, doctor. Bueno, con eso concluye la serie de preguntas y le agradezco por sus respuestas, así como por su gentileza de participar en esta entrevista. La verdad es que ha sido una experiencia enriquecedora y sobre todo muy útil, ya que el tópico tratado en esta entrevista está orientado precisamente a la práctica. Una vez más le agradezco, doctor, por su ayuda y con eso damos por concluida la entrevista. Gracias a todos. Ah, ha sido un gusto para mí poder conversar con ustedes y compartir un poco lo que pienso. No sé si sea correcto o incorrecto, es mi visión de esta industria. Muchas gracias, doctor.